siempre sea su misericordia. Gloria a Dios. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? El Señor los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. También de vez en cuando tenemos, gracias al Señor, desde que tenemos la congregación, de vez en cuando tenemos la posibilidad de que sepan que estamos aquí y tenemos visitas. Sed bienvenidos en el nombre del Señor a aquellos que nos visitáis para escuchar una porción de las Escrituras. Siempre en este lugar se procurará que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Es un lugar para sanar el alma en la casa del Señor. Así que sed más que bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Nuestro hermano José, oraba por el pastor, oraba diciendo que lo proveyese, que le ayudase. Créanme, de verdad, que hay días que la responsabilidad es enorme, es verdad. Y hay días, mis hermanos y mis hermanas, que miro a mi alforja para ver si hay pan, y a veces, creedme, que no encuentro. Pero por la misericordia del Señor siempre, cual pueblo de Israel en el desierto, que no tenía provisión propia para conseguir el pan, pedían al profeta, pedían a Moisés. Moisés oraba y le traían un pedazo de maná, algunos más lejos, a otros más cerca, y a veces por su pura gracia, sin ser merecedor. El Señor, cuando miro a mi alforja y la veo vacía, pido y ruego al Señor de nuevo: por favor, perdóname, Señor, ayúdame, Dios mío, provéeme para tu pueblo. Y viene y trae un cacho de pan, un cacho pequeño, pero pan del cielo. Amén. Pan fresco. Porque lo que interesa, mis hermanos, de verdad, es que sea del cielo. Amén. No que sea grande, no que sea extenso, no que sea del cielo. Porque si es del cielo, alimenta. Amén. Si es de Él, sana. Si es de Él, cura. Y de verdad que procuro con todas mis fuerzas que lo que compartimos a diario sea del Señor. Meditando en el Señor en la casa, pensando, el Señor cambiaba mis pensamientos y me llevaba a una porción de las Escrituras que quiero compartir con todos ustedes muy brevemente esta tarde. De vez en cuando es necesario recordar algunos aspectos que ya dimos por hecho, unos aspectos que ya hemos asumido, unos fondos doctrinales que ya creemos, que ya entendemos, que ya sabemos. Pero de vez en cuando estas cosas que tenemos comprendidas en nuestra mente, asimiladas en nuestro conocimiento, bajadas a nuestro corazón, puestas por obra, siempre es necesario volver a recordarlas y volver a tomar estos principios bíblicos y recordarlos a la congregación. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Por eso en esta tarde me gustaría recordar nuevamente algunas verdades ya dichas y asimiladas y asumidas, y enfatizar algo en nuestro corazón, y espero que sea de gran y suma bendición para cada uno de nosotros. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia puede acompañarme al Salmo 119. Salmo 119, verso 97. Salmo 119, verso 97. Y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Y dice así la palabra del Señor: escucha bien, y que brote esto de nuestros corazones en alabanza. Oh, cuánto amo yo tu ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley. Que el Señor haga que este sentimiento, esta expresión, cobre una dimensión mucho más elevada al final del sermón, y que podamos enfatizar
enfatizar esto en nuestra alma y podamos salir de aquí con nuestra boca llena de alabanza, expresando de corazón limpio, puro y genuino esta expresión: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Antes de hablar de esto, aunque ya hemos expresado en su sinfín de ocasiones y hemos matizado y hemos aclarado nuestra postura respecto a esto, para que no haya ningún tipo de duda de ningún tipo de oyente, ya que sobre todo los detractores que profesan que la ley ha sido abolida tienden a malinterpretar estos términos cuando se expresan. Dejaremos una vez y nuevamente claro lo que creemos en esta congregación, en esta iglesia del Señor. Y lo que creemos es lo siguiente: somos salvos por gracia mediante la fe. Amén. Somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 es un estandarte de esta iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Por tanto, nosotros conocemos y sabemos que no hay voluntad humana, acción humana, desempeño humano, obra humana, ley que podamos guardar, mandamiento que debamos cumplir, que nos justifique delante del Padre y que nos haga aceptos delante de la presencia divina, sino que por su pura gracia, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, somos salvos por esa bendita gracia. Amén. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Por tanto, todo lo que se hable a partir de aquí respecto a la ley es en base a esto mismo que acabamos de hablar y asumir. Amén. Para que no haya ningún tipo de duda. Este salmo tiene tanto de qué hablar. Tiene tanta riqueza y en absoluto nos vamos a meter en ella. Este salmo es impresionante, ya que es juntamente con es de la misma manera el capítulo y el salmo más largo de toda la escritura. 170 y tantos versículos tiene este salmo. Capítulo más grande de toda la Biblia y de todos los salmos. Es un salmo que su contenido en absoluto tiende a ser repetitivo, tiende a ser reiterar solo en lo mismo, y como que parece ser que con 4 frases que leas ya has entendido todo el salmo, en absoluto. Porque aunque sí que es verdad que tiene como base la ley y el deleite de los mandamientos, nada tiene que ver estos 170 versículos con algo que tenga que ver con repetitivo y aburrido, sino que cada palabra, cada coma, cada tilde, cada palabra de esta porción de la Escritura tiene una riqueza que ni nosotros con esta mente podemos y con este espíritu llegar a comprender, algo que el Señor nos hará entender cuando estemos en su presencia. Por tanto, no es una mera repetición como que no sirve, sino que tiene una importancia enorme cada palabra, aunque reitere ciertamente lo mismo. Este salmo, aunque no tiene de alguna manera un título de autor, todos coinciden es que es un salmo con tintes muy davídicos, y se lo atribuyen a David, ya que tiende a hablar de estas expresiones tan habituales en los propios salmos del salmista por excelencia, el rey David. Matthew Henry, he leído algo acerca de él muy interesante, y dice que esta cantidad de expresiones es como si el rey David llevara un diario. De hecho, bien. Es como si el rey David llevara un diario y fuera, qué sé yo, huyendo de Saúl, estuviera en una esquina preocupado y como que anotara, no sé cómo, no sé con qué herramientas o en su mente, y anotara: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Y otro día anotara: porque tus mandamientos son delicia. Y otro día: no olvidaré nunca. Y parece como que anotaba un diario deleitándose en los mandamientos. Y todo esto, esta recopilación de sus experiencias vividas acorde con el beneficio de sus mandamientos, se compuso el Salmo 119. Quiero creer que sea así. Me ha hecho mucho bien este aporte de este gran comentarista Matthew Henry. El Salmo 119 es por excelencia el salmo que enfatiza y manifiesta las maravillas de su ley. Créanme que hoy en esta tarde me ha quedado esto para hacerlo, esto,
se lo prometo, de hacer como hicimos el otro día en el ayuno, creo que era el ayuno o en la vigilia, en el cual leímos todo el Salmo seguido. ¿Os acordáis? Me daban ganas de decir, bueno Señor, yo llego, leo el Salmo y terminamos y nos vamos a casa. ¿Por qué? Porque la intención en esta tarde, la intención que tiene Dios por medio de su palabra en esta tarde, es que salgamos por esa puerta enamorados aún más de su ley. Amén. Oh, cuánto amo yo su ley. Amén. La ley, su Torá, sus mandamientos, no tienen el lugar que le corresponde legítimamente hoy en medio de su pueblo. No tiene el lugar que le corresponde encima de los púlpitos. No tiene el lugar que le corresponde dentro de nuestras iglesias. No tiene el lugar que le corresponde en nuestros corazones. Y nos metemos todos, sálvese quien pueda. Hoy no se enseña, hoy no se predica, hoy no se enfatiza, hoy no enamoramos a la gente para que se enamore de su ley, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En un número elevadísimo de cristianos tienen como estandarte en su teología la abolición de la ley, el cese de la ley. Como que ya no necesitáramos guardar mandamientos, como que los mandamientos era algo del Antiguo Testamento que nada tiene que ver con su pueblo gentil cristiano hoy en día, como que son esclavistas, como es una mente cerrada, como que como somos libres por medio de Cristo, y todas estas cosas tienen partes de verdad, pero completamente desenfocadas de la doctrina genuínica, bíblica, que coge todo el compendio de la Escritura y te enseña un principio bíblico, no en base de porciones, sino en un concepto general de todo lo escrito. La gente asegura que ya no necesita la ley, que se guía por medio del Espíritu. ¿Y el Espíritu te guía? Por supuesto que sí. Creemos en el poder del Espíritu Santo, cómo te convence de pecado, de justicia y de juicio, cómo te guía por los caminos difíciles y cómo te despierta y te advierte y te dice: ¡hey, por aquí no! ¡hey, por aquí sí! ¡ten cuidado con esto! ¡adelante con lo otro! Y escuchamos y somos perceptibles a la voz del Espíritu Santo, pero acompañada con la Escritura Santa. Te guía toda la verdad en base a la verdad que está plasmada, escrita. Porque la manera de vivir el Evangelio no es escuchando y poniendo oído a la voz del Espíritu diciendo: esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. No, el Espíritu te dice: lee, ora, busca, lee, ora, busca, lee, ora, camina. Amén. No se le da el lugar a su bendita ley hoy en día en medio de las congregaciones. Hoy en día hablar de ley en una iglesia es hablar de legalismo. Es hablar de legalismo. ¡Qué legalistas que sois! Enseguida sacan el tema, abren la carta por excelencia, Gálatas, y empiezan a hablar de legalismo y judaizar. Cuando en realidad no tienen ni idea de lo que significa legalismo, ni tienen ni idea de lo que significa judaizar. Ya que legalismo, aquel que es legalista es aquel que hace de la ley el fin. Pero aquel que hace de la ley el medio no es legalista, simplemente un hijo obediente. Amén. Porque la ley no es el fin, la ley es el medio, pero ese medio no se puede arrancar. Tiene que estar presente. Judaizar es aplicarle a un gentil, nosotros los cristianos, mandamientos de los judíos que no nos corresponden para poder acceder al cielo. Eso es judaizar. Pero no significa que un judío que ha nacido judío se tenga que circuncidar a su hijo al 8º día. Eso no es judaizar. Legalismo, ley. El Señor nos quite la venda de los ojos y nos ayude a comprender las maravillas de su ley. Amén. ¡Oh, cuánto amo yo su ley! Amén. ¡Cuánto amo yo su ley! Digo yo, y yo pensaba en la casa, con esta tendencia dentro de las congregaciones, en vez de hacer que la gente se enamore de la ley y diga: oh, cuánto amo yo tu ley, la gente empecemos a aborrecer la ley y gritemos: oh, gracias Dios por librarme de la ley.
se puede llevar a la gente a que ame los mandamientos de Dios si decimos que los mandamientos de Dios esclavizan? ¿Me lo quieres explicar? ¿Cómo podemos hacer que en el corazón de la gente se despierte el deleite como al salmista David y diga esta expresión: oh, cuánto amo yo tu ley? Si se dice que el mandamiento es una cárcel que te apresa y tienes que ser liberado de ella. A veces no tenemos culpa, los que escuchamos no tienen culpa ustedes, los que escuchan desde el principio. Tenemos culpa nosotros, los predicadores, que hacemos esto. ¿Qué culpa tiene un niño si de buenas a primeras en cuanto nace la tendencia de un padre, vamos a poner racista, le dice que el hombre de color, o el hombre asiático, o el hombre, qué sé yo, de otra raza, etnia, cultura y color, es malo, es perjudicial para la salud? Ese niño crece con un concepto tergiversado de lo que es la verdad. Y ese niño, cuando es mayor, entiende que los que no son de su raza, de su color, de su etnia, de su cultura, son el enemigo. Y eso es lo que sucede. Enseñamos a nuestras ovejas que recién nacen unos conceptos tergiversados dentro de la mente de una persona equivocada, que enseña a una congregación algo que no es real, y hacen que personas que intentan amar a Dios vean en la ley no algo divino, no algo santo, sino que vean en la ley un problema. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Pero yo en esta tarde quiero hacer honor a la verdad y solo recordarte, sin entrar en ninguna porción teológica. No vamos a tardar nada, era más la introducción que nada. Ninguna definición teológica, un sermón expositivo o temático, nada de eso. Simplemente quiero en esta tarde enfatizarte y hacerte recordar que te tienes que enamorar aún más de su ley. Amén. Amén. Que en tu corazón brote ese amor. Que te deleites con cada letra que expresa la Escritura. Amén. Oh, cuánto amo yo su ley. Lo primero que quiero decirles antes de nada, es esto. La ley no está puesta en la Escritura como de parte de Dios, como un consejo o como una sugerencia. Los mandamientos a cumplir no están puestos por Dios como que, bueno, te sugiero, pueblo del Señor, que hagas esto. Bueno, quiero darte una serie de consejos que cumpliéndolos te irá bien. En absoluto los mandamientos de Dios son sugerencias o consejos, sino son órdenes exhaustivas, claras y directas. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Amén. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, verso 5 y 6, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Este Dios que es uno, dice que lo ames con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y este Dios que es uno y dice que lo ames, te ordena que los mandamientos que Él te da, los guardes en tu corazón para poder cumplirlos. Tenemos un Dios no que sugiere, que manda. Lo repito, escúchalo bien y entiéndelo y grábatelo en el corazón. Tenemos un Dios que no sugiere, tenemos un Dios que ordena y manda. Y lo que Él dice es sí y amén. Gloria a Dios. No podemos nosotros, con nuestro conocimiento teológico y con nuestro camino y trayectoria, y nuestra experiencia y nuestro título de pastor o qué sé yo, cuestionar la voluntad del Omnipotente. Amén. Dios manda y sus hijos obedecen. Amén. Punto. Amén. Cuando dice oye es la palabra Shema, escucha Israel, y escuchar es más que oír. Cuando dice oye Israel, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con asimilar lo que escuchas y obedecer en consecuencia. Va más allá de comprender las cosas a pleno detalle y después de que las comprendo a pleno detalle las cumplo. No, escucho y aunque no lo comprenda
entienda del todo, obedezco. Amén. ¿Por qué? Porque no es un consejo de una persona humana que puede equivocarse. Me fío de tu mandato aunque no lo entienda, porque eres Dios. Amén. Por tanto, ¿qué tengo que yo que entender a veces? Hay a veces que las cosas se nos escapan de las manos y no entendemos las cosas tal cual a pleno detalle. Pero escúchame, iglesia del Señor, es Dios quien te lo dice. ¿Vamos a dudar de que es bueno? Pues aunque no lo entendamos en plenitud, y esto no quiere decir que nos crucemos de brazos y no entendamos el mandamiento, sino que procuremos entender el porqué, pero aunque no lo entendamos, vive en pos del mandamiento que Dios ordena. Lo dice la Escritura, el pueblo de Israel le dice a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios dijere. Dice, ¿y nosotros oiremos, entenderemos y haremos? No, dice, oiremos y haremos. Amén. No hay un intermedio de entender, aunque está implícito, vuelvo a repetir y a reiterar, pero no se trata de explícamelo bien, y cuando lo entienda a la perfección, entonces cumpliré. No, el pueblo de Israel entendió la orden divina. Vio como el monte Sinaí se ponía en pie, estaban pasmados. Y dijo, tú dices, nosotros cumplimos. Díselo, Moisés, ves tú, y díselo. Este es el Dios que te dice, harás y no harás. Y no son sugerencias, iglesia del Señor. Son órdenes directas. No quiero tardar y estoy parándome demasiado. Podrías decir, y podríamos decir todos, estás hablando, Andy, estás hablando de enamorarnos, y de buenas a primeras para enamorarnos nos dices y nos pones tal exigencia y tal ordenanza a un Dios omnipotente que manda a su pueblo obedecer. ¿Cómo nos enamoras así, con este tipo de exigencia? Danos una palmadita en la espalda, dinos 4 cosas, predícanos del cielo, pero Dios enamora por medio de su mandamiento. Amén. Dios enamora, ¿por qué? Porque cuando Dios te ordena, el mandamiento que Dios te da, aunque hoy no lo comprendas, es por puro amor y para tu puro beneficio. Amén. Es pura gracia manifestada en ley. Cuando somos más jóvenes y nuestros padres nos dan consejos y nos dicen, mira, por este sitio no vayas, a estos lugares no entres, con este chaval ten cuidado, y nos dan consejos, y a veces nosotros cuando somos jóvenes como que vemos un estorbo en nuestro padre, en nuestros padres, en nuestros mayores, que nos aconsejan y nos dicen y nos ordenan, y como que es una carga, como que me molestan. Pero conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo madurez, vamos adquiriendo templanza, vamos adquiriendo conocimiento, experiencias. Nos damos cuenta que todas las restricciones, todas las ordenanzas, todos los mandamientos que nuestros padres nos decían, que en aquellos entonces nos eran gravosos, entendíamos que eran puras manifestaciones de amor y de gracia para la manutención, para la protección de nuestras vidas y el desarrollo perfecto de nuestra vida. Lo mismo pasa con el Señor, hay a veces que no entendemos, pero fíate de Él, hombre. Amén. Fíate de Él, porque los mandamientos del Señor son por puro amor. Y conforme vas entendiendo más lo que Dios te expresa, más te enamoras de su ley y más te enamoras de Él, porque entiendes que su exigencia para contigo es puro amor y pura gracia. Aleluya. ¿Cómo cantas, Torres? Sí, Señor. Sí, sí. Piensa de cuántas veces te ha librado Dios por medio de la orden del mandamiento. Piensa dónde estarías hoy si Dios no se hubiera salido a tu encuentro. Si Dios no te hubiera dicho esto no harás, 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 esto no harás. ¿Dónde estarías hoy? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Para qué nombrar la infinidad de pecados que hubiéramos cometido? Gente hubiera estado en las cárceles, gente hubiera estado tirada por las calles, gente hubiera estado divorciada, gente hubiera estado por todos los sitios si no llega a venir Dios a decirte ¡eh! Yo soy el que mando, tú obedece. Por tanto, diremos hoy, líbranos, o diremos, ¡oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! Amén. ¿Cuánto amo yo tu ley?
La ley es uno de los regalos más increíbles que Dios nos ha otorgado. Y tiene un sinfín de beneficios, los cuales podríamos hablar semanas de ellos. Tiene beneficios, propósitos, significados y demás. Hablemos de algunos y terminamos. Como recién dijimos, la ley es una instrucción, como el padre que enseña al hijo. Y hoy en día hay gente que tiene padres bíblicos que los enseñan. Pero quiero decirte a aquellos que me escucháis aquí o a aquellos que me escucháis por internet, que quizá no tengáis una figura paternal que esté al lado vuestra, una figura paternal que tenga el corazón de padre para poder instruiros y enseñaros. Quiero decir que vuestro padre está con el mejor consejo aquí. Amén. Por tanto, Dios no deja huérfanos a ninguno de sus hijos. Amén. Tenemos el consejo perfecto, para el momento perfecto, en la situación cualquiera que sea que tengas. Sí, Señor. Tiene tantos beneficios, su ley. Es la voz de Dios, su voluntad plasmada en papel. ¿Cuántos hermanos y hermanas desesperados, no hablo que no tengan, que no sean suyos, genuinos, pero desenfocados? ¿Cuántos hermanos y hermanas buscan, ayudan, se gastan dinero, viajan a otros países para buscar al profeta de turno, para que le hable la profecía directa a sus oídos y así puedan escuchar la voz del Señor? Y tienen sus Biblias, la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, en sus estanterías llenándose de polvo, la voz de Dios llenándose de polvo, y gastándome el dinero que Dios me da para emular sus voces y buscar la voz en boca ajena. ¿Quieres que Dios te hable? Deleítate con su ley. Amén. Deleítate con su ley. ¿Saben por qué hoy la gente huye de la ley escrita aquí, de la profecía escrita aquí, y va en pos de los profetas que hablan? Y creemos plenamente en la profecía bíblica y en los dones del Espíritu, y que el Señor puede venir a consolar, a hablar, a redarguir con palabra profética en cualquier momento. ¿No saben por qué? Simplemente hagan un análisis de memoria en los profetas que ustedes han leído. ¿Qué característica tenía el profeta? El profeta tenía al profeta más claro, sencillamente. Huían de los profetas, los impíos. ¿Por qué? Porque el profeta tendía a denunciar la verdad que vivías y el pecado que ostentabas. El profeta te decía, levántate porque mueres, ordena tu casa. El profeta te decía, eres un pueblo impío que te va a esparcir por toda la tierra. El profeta lo oían porque el profeta venía con la palabra exhortando, orientando para la rectificación del pueblo. Y aquellos que no querían la rectificación lo oían. Pero hoy el profeta es diferente. El profeta hoy en día tiene la lisonja en sus labios. Y por eso todo el mundo lo busca. Porque el profeta viene y te consuela. El profeta viene y te da aliento. El profeta viene y siempre te dice, qué buena que eres, qué tal, qué cual. Y claro, quiero buscar al profeta y huyo de la palabra que me enseña el pecado que tengo. Amén. Por eso se buscan los profetas y se huye de la verdad de la palabra. Pero en esta tarde no busques más profetas. El profeta está aquí. El profeta está aquí. Enfréntate a la verdad de tu vida, contrastada con la palabra, porque esta no te va a mentir. Esta te va a rescatar de tu vida y del pozo cenagoso de tu pecado. Amén. Y vuelvo a reiterar, creo al 100% en los dones del Espíritu, y creo que un alma batida, a veces viene el Señor en boca de otro de sus hijos a levantarla con una palabra de aliento. ¿Cómo no lo voy a creer? ¡Claro que sí! Amén. Amén. Perdonad por... Gracias, Señor. La ley te protege de pecar. Amén. La ley te protege de pecar. ¿Cómo? No hay ley. Vale, pues que venga el pecado. Ya no hace falta ley. Comamos y bebamos. La ley te protege de pecar. Amén. Por medio del mandamiento está la restricción.
¿Escuchas? Por medio del mandamiento está la restricción. Si no tengo un mandamiento que me oriente, tengo libertad para hacer lo que me plazca. Y cuando el hombre tiene libertad suya, autonomía propia, se hace esclavo de lo que lo vence, y lo que lo vence siempre es lo malo. Pero en cambio, cuando tiene su espíritu dentro, la palabra que lo orienta, la voz de Dios en estas letras maravillosas que le dicen, no, te libra del pecado. Y por ende vienen unas consecuencias beneficiosas. Si te libra del pecado, protege tu alma. Protege tu alma de una salud espiritual hoy y protege tu alma de la condenación eterna. Pero no solo protege tu alma, sino que protege tu cuerpo, ya que los pecados generan unas consecuencias culturales, unas consecuencias familiares, unas consecuencias a tu alrededor tuyo y unas consecuencias físicas, ya que te enfermas, ya que puedes ir a la cárcel, ya que pueden pasarte tantas y tantas cosas físicamente. Pero Dios por su mandamiento te protege. Amén. Por tanto, como te libra del pecado, te sana tu alma, protege tu cuerpo, en consecuencia te conecta con Dios. Te conecta con el Señor. Cuando hay pecado en la vida y corte, no puedes estar con Dios por cuanto Dios es 3 veces santo. Amén. Y Dios no puede mezclarse con lo que está contaminado. Tiene que aborrecerte, apartarte de ti. Aborrecer es alejarte de Él por cuanto es santo. Pero el mandamiento te acerca a Dios. El mandamiento te acerca a Dios. Te hace dependiente, otro punto, otro beneficio. ¿Me aguantan unos minutos más? Te hace dependiente de su gracia, ya que evidencia tu pecado. El mandamiento evidencia tu pecado. Leemos un texto que lo explica a la perfección Pablo. Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De la manera que la ley en verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué el mandamiento es bueno en este contexto? Porque el mandamiento no solo me protege, no solo me enseña, sino que me enseña un principio fundamental. ¿El qué? Que soy un pecador. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo qué significa codiciar y no veo una ley que me lo prohíbe, cuando yo codicio no hallo un pecado en mí. Pero cuando viene una ley divina y me dice, codiciar es pecado, algo que estaba oculto en mí, que lo hacía y no pasaba nada, se despierta un chip de la conciencia, unida con la voluntad de la palabra, el mandamiento escritural, que me dice, lo que antes hacía y no te pasaba nada, ahora resulta que yo te ordeno que no lo hagas y te pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se va acumulando y entiendo de que la ley me hace pecador, no por la ley, sino por el pecado que tengo. Entonces, por ende, entiendo que no puedo guardar todos los mandamientos a la perfección y no estoy haciendo apología a una vida pecaminosa. Podemos vivir como Cristo vivió. No podemos ser impecables como Cristo, solo el uno, pero Dios nos enseñó a que vivamos conforme a su Hijo. Por tanto, una vida pecaminosa no se contempla. Pero sí que es verdad que no somos impecables. Entonces, ¿qué hacemos? Entendemos que los mandamientos que infringimos y los mandamientos que procuramos cumplir, como no son perfectos, no podemos alcanzar misericordia y gracia y justificación delante de Dios por medio de las obras que hacemos. Por tanto, ¿qué sucede? Que como yo no puedo guardar todos los mandamientos a la perfección, por tanto, no puedo justificarme por ellos, y la ley que ha hecho en mí, verme pecador, y verme pecador, ¿qué hace? Arrojarme a los pies de Jesucristo. Amén. Por tanto, el mandamiento te lleva a Jesús. El mandamiento te lleva a la cruz. El mandamiento te imposibilita que te justifiques, porque te hace pecador por tu pecado y te lleva a la cruz a alcanzar misericordia y gracia. Amén. Sí, Señor. Eso es el mandamiento. Los beneficios del mandamiento. Los mandamientos son para vida.
Leo el texto y paso, Deuteronomio 4:1, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Los mandamientos no son para muerte. Los mandamientos te llevarán a la muerte, pero no son para muerte, sino para vida. Porque aunque tu cuerpo muriere por obedecer la voluntad de Dios, tu alma se salvará. Amén. Así es de sencillo. Los mandamientos son para vida, pero no para Ferraris, Rolls Royce y casas de lujo y dinero. Los mandamientos son para vivir una vida en Dios. Vivir, guardo mandamientos para vivir mi espíritu cerca del Señor. Amén. Los mandamientos, aunque, como bien dijimos, no salvan en sí mismos, son indispensables para la salvación. Esto es un conflicto y tenemos que entender lo que significa salvos por gracia mediante la fe. Y esto lo entendemos por medio de lo que nos dice Romanos, salvos por fe sin obras, y lo que dice Santiago: es necesario que tengamos obras para que nuestra fe sea válida. Y se une la fe juntamente con las obras, y eso hace que el mandamiento sea indispensable para que nuestra fe sea válida para la gracia que tenemos que recibir. Amén. Por tanto, ¿qué le dijo? Está claro, ¿qué le dijo el Señor al joven rico? ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? No para ser buen cristiano, no para vivir bien, no para ser... No, para salvarme. Señor, ¿qué he de hacer? ¿El Señor qué le contestó? Guarda los mandamientos. Amén. Guárdalos, ¿para qué? Guarda los mandamientos, ¿para qué? Para salvarte. Guarda los mandamientos. Entendemos que no le estaba enseñando que los mandamientos le salvaban, sino que le estaba enseñando que los mandamientos implícitos en la fe en Dios eran necesarios para poder ser salvos. Los mandamientos te dan derecho a ser escuchado. Lo voy a volver a repetir porque a lo mejor no lo habéis entendido. Los mandamientos te dan derecho a ser escuchado. Amén. ¿Por qué? Porque los mandamientos y guardar los mandamientos produce en ti ¿qué? Apartarte del pecado. Y eso produce en ti ¿qué? Testimonio. Y el testimonio produce en ti ¿qué? Voz. Aleluya. Por tanto, aquel que prescinde de los mandamientos, el Señor le arranca la garganta para no poder hablar. Y no significa que no pueda hablar, habla, pero no tiene efecto ninguno, porque su testimonio va a desacorde con sus palabras y es tirado por el suelo. Pero en cambio, si tienes los mandamientos y gritas: ¡oh, cuánto amo yo tu ley!, y los guardas, el testimonio que adquieres por medio de la obediencia al mandamiento hace que cuando prediques la gente no solo escuche tus palabras, sino que vea por dónde han ido tus pasos. Porque no solo se trata de lo que hablamos, sino se trata de lo que vivimos. ¿Quieres sentirte escuchado por otro? ¿Quieres sentirte útil por Dios? No se trata tanto de lo que dices, sino más de cómo vives. Amén. Cómo te levantas, cómo hablas, por dónde transitas, en qué trabajas, cómo ayudas, cuándo dices no al pecado. Tu vida te da voz. Tu vida en obediencia te da voz. Los mandamientos te hacen partícipe de la familia de Cristo. Los mandamientos te hacen partícipe de la familia de Cristo. ¿Por qué dices esto, pastor? Lucas 8 dice, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Amén. Por tanto, emparentarte con Cristo no es levantar la mano en un culto y decir acepto a Cristo. Emparentarte con Cristo es que los mismos mandamientos que Cristo predica, que Cristo defiende y que Cristo vive, los predicas, defiendes y vives tú. Amén. Por tanto, nos emparenta con Cristo la misma vida que vivimos con Cristo. Porque al estar en Él vivimos como Él quiso que viviéramos. No se trata de lo que dices, se trata de lo que vives. Por tanto, ¿quieres ser familia de Cristo? Amén. Vive como Cristo. Amén. Vive como Cristo. Gritaremos en esta tarde: oh, cuánto amo yo tu ley. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley.
cumplir mandamientos, la obediencia, la ley, las obras que generan, es la manera, la única manera, la evidencia que da genuinidad a todo. La obra la obra que genera el cumplir un mandamiento es lo que evidencia todo lo que Dios ha producido en tu interior. Todo lo que Dios ha producido milagrosamente, sobrenaturalmente en tu interior, lo cual nosotros no podemos ver, lo evidencia el cumplimiento del mandamiento. El cumplimiento del mandamiento evidencia la genuinidad, como hemos dicho, de la fe. La fe es algo interno que está dentro nuestro y confesamos creer, pero la fe sin obras es muerta. Por tanto, el mandamiento cumplido evidencia la genuinidad de la fe interna que tengo. El mandamiento cumplido evidencia la genuinidad de un arrepentimiento genuino. Un arrepentido no se cree que es arrepentido, no creemos que se ha arrepentido hasta que se vuelve a Dios, que es arrepentimiento teshuvá, volverte al Señor, hacer un giro de 180 grados y volverte al Señor. ¿Y cómo te vuelves al Señor? Por medio de los mandamientos que Él estipula. Cumpliendo los mandamientos que Él estipula, yo me vuelvo al Señor. Por tanto, cuando obedezco su ley, doy evidencia y hago genuina el arrepentimiento que ha habido en mí. Amén. Amén. No solo esto, justificación, regeneración, santificación, todos estos aspectos sobrenaturales internos, que solo Dios lo puede hacer por un milagro, porque nosotros no tenemos capacidad para poder hacerlo. Todas estas cosas se evidencian en un fruto digno de arrepentimiento, en un fruto digno, en una obra, en una obediencia a la ley. Amén. ¡Oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! ¡Qué expresión! ¡Qué expresión, mis hermanos! ¡Qué importantísimo en el texto es esta expresión! Amor genuino. Le sale del alma al autor. Parece que está escribiendo y digo esto y digo lo otro, mi porción es el Señor, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia, empieza a escribir y llega un momento a mitad de escribir todo esto en el 97 que tiene que expresar, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! Como si le brotara del corazón al salmista, como si estuviera escribiendo y de repente se diera cuenta de lo enamorado que estaba de su ley. David, o quien fuera quien escribiera el Salmo, estaba ya enamorado de su ley. Llevaba 96 versículos expresándolo, pero es en el 97 que parece un alto en el camino y dice, ¿qué es esto, tu ley? ¡Oh, cuánto la amo! Amén. ¡Cuánto la amo, yo tu ley! David, como amaba al Padre, amaba la ley que salía de la boca del Padre. Amaba la ley que salía de la boca del Padre. El amor hacia algo no se demuestra con palabras. Yo, si amo a mis hijos, no se lo demuestro no saliendo a trabajar para proveer para mi hogar. Si mis hijos pasan hambre, no porque no tenga trabajo, Dios me libre, porque no tenga. Si mis hijos pasan hambre por mi negligencia, porque quiero acostarme en el sofá y no trabajar, y después les digo te quiero, ese te quiero es mentira. ¿Cuándo se hace verdadero ese te quiero? Cuando me levanto por la mañana, trabajo y proveo a mis hijos del sustento necesario que necesitan. Porque el amor no se expresa con palabras, sino con hechos. Amén. Por tanto, aquella persona que dice que ama a Dios, aquella persona que dice que ama a Cristo, aquella persona que dice que lo ama, si no y desecha los mandamientos de Dios, no lo ama. Dice que lo ama, pero no lo ama. ¿Sabes la persona que lo ama? Aquella persona que no se ve, aquella persona que vive en el anonimato, aquella persona que está en la esquina y ni susurra, aquella persona que nunca lo has dicho decir te quiero Dios, te quiero Jesús, te quiero, te quiero, te quiero. Nunca los has escuchado orar, pero en cambio su vida es perfecta en santidad. Esa persona ama más que aquella persona que se la pasa el día diciendo Dios te quiero, Dios te quiero, Dios te quiero. Porque no son las palabras sino los hechos. Amén. Amén. Amén.
No son las palabras, sino los hechos. Por tanto, ¿sabes cómo nos creerán allá afuera cuando gritemos ¡oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Saben cómo nos creerán? Cuando dejemos de gritarlo y empecemos a vivirlo. Aleluya. La expresión de ¡oh, cuánto amo yo tu ley! No tiene que ser expresada con palabras, sino con hechos. Y tus hechos harán que en ti vean la gente que estás enamorado de Dios y estás enamorado de su ley. Amén. Amén. Por tanto, termino. Dicho todo esto, llegados hasta aquí, habiendo pasado tan sencillamente, como habéis visto que no me he detenido en ningún sitio a explicar sistemática ni teológicamente nada, simplemente quería recordar algo que ya hemos dado por hecho, gracias al Señor, y procuramos eso, pero recordar algo. La ley es de Dios, Amén. es pura, santa y buena. Amén. Te beneficia, Amén. la necesitas, Amén. no puedes prescindir de ella, da genuinidad a todo el milagro que Dios ha hecho dentro tuya. Por tanto, no la deseches, sino que mira al cielo y en gratitud expresa, oh, cuánto amo yo. Amén. ¿Amas más su ley? Amén. Espero que en ti, en esta tarde, en estos breves minutos que he estado contigo, que el Señor me ha prestado un cacho de su manada del cielo. Que lo hagas tuyo. Que vivas cada día más enamorado de su ley, en el nombre del Señor. Amén. Inclina tu cabeza. Inclina tu cabeza. Ora al Señor un minuto.